Doctora Bajal le presenta negocios. Y aquí, este no lo estudié, así que vamos a improvisar, pero este no es tan difícil. Porque aquí vamos a hablar de etapas. La etapa de lanzamiento es cuando tú estás apenas con la intención de iniciar un proyecto. Y tienes que entender que el empezar un proyecto de negocio es una de las cosas más caras y más difíciles de lograr en la vida. ¿Okay? Estamos hablando de un reto nivel 3, nivel 4. Un reto nivel 4. Entonces tienes que ser muy inteligente para cuando llegues a este momento, porque si no estás listo en cualquiera de las cosas que hemos hablado en los otros 3 niveles, estás jodido. Y eso tienes que saberlo desde ya. Porque lanzar un proyecto de negocio te va a requerir principalmente mucho dinero, y mucho dinero de ese dinero va a ser pérdida. Va a ser ganancia para otros, claro, pero va a ser pérdida para ti. Así que es importante que entiendas desde ahorita que el hecho de querer emprender es el hecho de aceptar que vas a gastar mucho dinero, y mucho de ese dinero nunca lo vas a recuperar. Por eso es tan importante tener esta conciencia de que si quiero o no quiero ser emprendedor. Porque no se trata de si quieres o no hacer dinero. Porque si llegaste hasta este punto de querer hacer un negocio y no sabes cómo hacer dinero sin un negocio, estás igual de jodido. ¿Ok? Es importante que tengas este consciente de que hacer un lanzamiento de un proyecto de negocio es gasto, es costo, es dinero. Y no solo dinero, esfuerzo, tiempo, más creatividad, improvisación, aprendizajes nuevos. Viene con un paquete gigantesco de cosas a las que la mayoría no debería estar preparado para empezar. Así que por eso, si estás viendo este video, te recomiendo que veas primero los otros 3 videos para que puedas entender cómo ir tomando el control de tu vida poco a poco, y así puedas lograr un lanzamiento perfecto de tu proyecto de negocio sin importar las condiciones en las que te encuentres, porque entiendes cómo hacer dinero y entiendes cómo va a funcionar todo el mecanismo de tu emprendimiento, que te va a costar bien caro. Por eso entendemos que todo esto es riesgo, y en el sentido de riesgo hablamos de que cuando uno empieza un negocio normalmente uno utiliza un crédito, porque eso es importante, usar un crédito para empezar un negocio. Es de hecho lo más importante en todo esto. Porque el empezar un negocio con efectivo te sostiene a tu propio riesgo. Entonces tienes que ser muy inteligente también en cómo vas a hacer esa primera inversión. Porque si es un proyecto grande y fuerte, lo más probable es que te va a tomar unos cientos de miles o unos cuantos millones. Así que tienes que ser muy inteligente de cuánto estás dispuesto a arriesgar en cualquier proyecto, ya sea pequeño o grande, o aunque sea un proyecto sin expectativa de eh, sin expectativa de rentabilidad, como es el caso de mis restaurantes, que yo no busco que sean restaurantes rentables, sino que sean restaurantes baratos, muy baratos, muy muy baratos. Pero bueno, ese es un proyecto mío. Después de eso tenemos las pérdidas. Es importante entender qué son las pérdidas, porque aquí ya vamos en un paso 3. Significa que ya hemos avanzado en nuestro proyecto de negocio y no estamos viendo los resultados que esperamos. O no nos están saliendo las cuentas. O nos está haciendo muy complicado mantener el negocio a flote. Es muy importante saber todo esto, porque a la mayoría de la gente le pasa esto y no tienen idea ni cómo entraron ahí, ni cómo llegaron ahí, ni cómo salir de ahí. Entonces es importante entender que las pérdidas son por un mal modelo de negocio. Puede que el negocio no esté funcionando bien porque todavía no se ha promocionado lo suficiente, pero cuando ya estás en ese punto de que tienes que pagarle a otra gente y tienes que pagar deudas y tienes que pagar local y todo ese rollo, es muy difícil que salgas de ahí. Entonces tienes que estar consciente de que puedes caer en ese lugar, y lo importante es que por eso tienes que tener un buen modelo de negocio antes de querer lanzarlo, porque así te vas a permitir capitalizarte frente a frente a estos riesgos justamente. ¿Okay? Pero pasando de ahí es cuando encontramos la estabilidad en el negocio. ¿Por qué es tan importante llegar a este punto? Porque a través de la estabilidad es que nosotros entendemos que ya estamos empezando a encontrar el ritmo del negocio, y es donde podemos encontrar igual maneras de bajar costos en el negocio.
Entonces, ambas actualizaciones nos permiten ir mejorando el trabajo, la calidad del servicio, los tiempos, y eso también nos permite crear nuevos productos o nuevos servicios para facilitar nuestro trabajo. Pero es importante que esta estabilidad llegue de de los mismos ingresos del proyecto por sí mismo. No puede estar sostenido por otra cosa, porque entonces te estarías manipulando tus resultados. Así que es importante entender que la estabilidad también es bueno, no también, lograr la estabilidad en tu negocio es un esfuerzo de estratégico, no tanto un esfuerzo físico. Perfecto, lo dije muy bien. De aquí pasamos al siguiente momento en el negocio, que es cuando ya logramos tener rentabilidad. Entonces, cuando ya estamos hablando de rentabilidad es porque tu negocio ya está produciendo por sí mismo más de lo que le cuesta existir y seguir funcionando. Ese es el objetivo que siempre vamos a buscar con un negocio, al menos con un negocio bien pensado y con una intención de tal vez no producir demasiado de lo que le cuesta, sino mantenerse en una constante, aunque sea muy poca la diferencia, pero mantenerse en esa regla básica que hablamos en el dinero, que es siempre tienes que ganar más de lo que pierdes o siempre tienes que ganar más de lo que gastas. Y también es importante entender cómo gestionar la rentabilidad para poder expandirse, crecer o seguir produciendo nuevas cosas, que eso es a lo que llamamos prosperidad. Cuando ya nosotros entendemos cómo funciona todo nuestro negocio y ya lo estamos dominando, es ahí cuando tenemos la oportunidad de ser creativos y de pensar en nuevas maneras en las que podamos llevar este negocio al siguiente nivel en cualquiera de sus perspectivas. Como decía, ya sea expansión, ya sea mejora o ya sea el desarrollo de nuevos productos o nuevos servicios o nuevos negocios también, ¿por qué no?